Y una pregunta que me viene haciendo ruido es, ¿qué metáfora utilizarían ustedes personalmente para hablar de la situación que estamos viviendo todos en este momento? ¿Mm? Tómense un momento para pensarla ahora, a ver qué respondería. ¿Qué metáfora podrían utilizar para describir la situación que estamos viviendo en este momento? Tómense un momento, si quieren pueden escribirla en el chat, o escríbanla, si pueden, en algo, en el celu, en una hoja, y la vamos compartiendo. Perfecto, vamos compartiendo. ¿Qué metáfora utilizarían? Voy. ¿Te gustaría empezar, Gabo? Ya te digo, pero bueno. No, perdón, si no, vamos con Eli. Ah, Gaby dice algo muy interesante que puede ser que lo estén Sí. experimentando ustedes, que les resulta difícil pensar en metáforas. ¿Puedo, ¿Sí? Ram? Sí, sí, sí. No sé si está orientada a una metáfora, pero sí una forma de pensar. Por ahí quería expresar estos tiempos de cambio, de nuevos aprendizajes, donde la empatía juega un papel fundamental a nivel social y personal. Tiempo de cambio, de aprendizaje, donde la empatía juega un papel fundamental a nivel social. Y ahora, si lo pudiera, bueno, perfecto, listo, lo tomo. Gracias, Eli. Voy a pararme un poco lo que dice Gaby también sobre, evidentemente, que es una metáfora, por ahí le estoy... María, Sí. a mí también me está costando pensar en la metáfora. Excelente. ¿Hay alguien que sí haya podido pensarlo desde una metáfora? Yo quise poner el aislamiento generó que podamos reconectarnos entre nosotros. Bien. Una cosa así como que tanto nos aislamos socialmente que pero al fin y al cabo pudimos conectarnos personalmente, ¿no? Algo así quise diseñarlo. Bien. Perfecto. Amarelis, Ale. Amaré está con el micrófono apagado. Sí. Y está hablando, creo, ahora. A ver. Hola, Ahí está Ale. Perfecto. ¿se me escucha? Sí. Sí. Nada, la metáfora que se puede utilizar, o yo pensé, la vez pasada escuché una metáfora tuya, Franco, en una charla que tuviste con, creo que
era con los chicos de la universidad o no sé qué, una charla que vi, que vos utilizaste una metáfora de una bicicleta que ibas a hacerla arreglar y de ahí aprendiste y todo eso. ¿Sí? Básicamente sabiendo que de esto se puede aprender muchas cosas, ¿no? Aprenderemos a conocernos a nosotros mismos, las habilidades que podemos tener. Va por ese camino. Excelente, Ale. Excelente. Buena observación ahí. Y gracias por haber estado en la charla, bro. Gracias. Va por ese camino. A ver. ¿Saben quién usaba muy bien las metáforas? ¿Y dónde han escuchado alguna vez una metáfora? Si han tenido la oportunidad de escuchar la lectura del Evangelio católico, las parábolas de Jesús, las metáforas, el hijo pródigo, donde caía la semilla, y un montón de otras historias son metáforas. Amigo, Platón, Aristóteles, ¿también puede ser? También. Yo más por ahí me identifico más, pienso más por ello. Perfecto. Pero A ver, sí, de verdad. estoy hablando de una que por ahí son como más... puede ser, sí. Yo por ahí metáforas pueden ser también ciertos cuentos, como el de la liebre y la tortuga. Claro, ¿Mm? claro. La Pelucita Roja, los tres cerditos. Totalmente. Las metáforas, ¿qué son? Hagan de cuenta que son el envoltorio de una idea o de un sentido que yo quiero instalar. Bien. Pero que a diferencia de las aserciones o de las afirmaciones que ustedes hicieron, porque tanto Eli como Gaby, como Ale, hicieron afirmaciones, de alguna forma, una expresión concreta de afirmación sobre esta situación, las metáforas como que rodean esa afirmación y entran por la puerta de atrás, o de costadito. En las metáforas lo que tienen es la posibilidad de insertar una idea o un pensamiento de manera indirecta. Porque si yo les digo de forma directa, esto es un tiempo de oportunidades, es como, está yendo medio muy derecho a mis creencias y valores, y no sé si tengo ganas de creer que esto es un tiempo de oportunidades. Bien. ¿Saben quién utiliza muchas metáforas? En la cultura oriental se utilizan muchísimas metáforas. Porque ¿qué tiene de bueno la metáfora? La metáfora es un lenguaje inespecífico. Sé que me estás diciendo algo importante, pero al mismo tiempo siento que lo tengo que encontrar ese sentido. Entonces yo puedo saber que hay un sentido por detrás, puede haber una moraleja, puede haber una enseñanza, pero el sentido se lo estoy poniendo yo de alguna forma en consonancia o a la par del sentido que estabas proponiendo vos. De alguna forma nos podemos encontrar en un punto común sobre ese sentido. ¿Mm? En la clase pasada, ¿de qué hablamos? Del metamodelo de lenguaje. El metamodelo de lenguaje es todo lo específico. Es como ser hiperespecífico en lo que hablamos, en lo que decimos. El lenguaje metafórico y el lenguaje de Milton Erickson era todo lo opuesto. Es ser totalmente vago en amplio, en inespecífico, se anima a hacer suposiciones. Es el lenguaje de la hipnosis. ¿Vieron alguna vez alguna escena de hipnosis en una película donde dicen, bueno, ahora te estás sintiendo cansado, lentamente tus ojos se cierran mientras te trasladas a un momento de... ¿Qué es lo que hace el lenguaje hipnótico? Trabaja a un nivel inconsciente distinto. A ver, es bastante complejo el modelo de Milton Erickson, pero lo importante para compartir es que así como tenemos el lenguaje súper específico del metamodelo del lenguaje, tenemos el lenguaje metafórico o inespecífico de Milton Erickson. La primera parte de la clase de hoy va a ser hablar de metáforas. Entonces, tanto a Gaby como a Male, que les estaba costando pensar en metáforas, ¿cómo podríamos entonces describir? Primero tenemos que saber cuál es nuestra afirmación. ¿Sí? Entonces, miren cómo cambia la pregunta. Para ustedes, este tiempo, ¿qué representa? ¿Sí? Ahora escríbanlo así. ¿Qué significa este tiempo? ¿Qué significa esto de la cuarentena, del COVID, lo que ustedes quieran? ¿Cómo podrían definir al momento que estamos viviendo? ¿Mm? Y escriban cómo lo podrían definir.
Y ahí vamos a ideas, a afirmaciones. Por ahí si ya lo han escrito antes, se van a dar cuenta que es una afirmación. Si no lo escribieron, escríbanlo. ¿Cómo pueden definir este momento? ¿Afirmaciones? Sí. Tiene que ser con una palabra así, tac, puntual. ¿Qué opinás vos de este momento que estamos viviendo? La cuarentena me generó esto. ¿Sí? O la cuarentena es esto, o la cuarentena para mí representa esto. Si es la cuarentena, si es el COVID, no sé, lo que sea. Pero el marco que ustedes quieran elegir y poder dar una afirmación de lo que para ustedes representa. Excelente. Gaby pone tiempo de cambios y preguntas. Excelente. Yo puse la cuarentena me potenció. Buenísimo. Buenísimo. Excelente, Male, es un momento de redescubrimiento interno. Ale puso cuarentena igual a cambios. Excelente. ¿Alguien que no lo haya escrito y lo quisiera compartir? Nos quedan Rox y... Yo puse que es un proceso como de reestructura, de reorganización y reaprendizaje. Un proceso de reorganización y reaprendizaje. Excelente. Amarelis, no sé si nos podrías compartir el tuyo. A ver. Ahí ¿Ya? está. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Hola, Hola. estoy intentando, no sé qué pasa con este teléfono. Para mí es tiempo de tranquilidad, paz. Para mí, según mi experiencia, ¿ok? Compartir en familia. Tenía muchos, casualmente acabo de llegar al país en febrero y casualmente me agarra esta pandemia, entonces el tiempo que estuve fuera del país en este mes y medio, lo he recuperado una barbaridad. Pues. Entonces, para mí, mi realidad es muy distinta. La he disfrutado, he compartido. Cuando me fui, mi nieta tenía 11 meses y ya tiene 3 años, entonces imagínate, me perdí 2 años y medio de compartir con ella. Entonces, bueno, para mí ha sido una realidad muy distinta a las que escucho, a las que veo, a las quejas. Para mí, me quedo tranquila, los escucho, los entiendo. Como todos saben, la situación país acá donde estoy en Venezuela no es fácil, pero para mí es otra realidad. Excelente ese nivel de conciencia, Marelis. Ahora, claro, sinceramente. Ahora, ¿cuál puede ser entonces la brecha? Gracias por tu compartir. ¿Cuál es la brecha que tenemos que recortar entonces? ¿Cómo yo puedo transmitir esa idea a más personas sin confrontar directamente una creencia? Lo primero que vamos a hacer es aprender a escribir historias para compartir ideas. Las metáforas son historias. Entonces, ¿qué hacemos cuando escribimos una historia? Que tienen en común una historia, tiene una estructura, ¿sí?
tiene un inicio, un punto de partida, tiene un desarrollo y tiene una conclusión o un final. En esa historia, que también van a ver, son protagonistas, algunos primarios, algunos secundarios. Toda historia puede ser súper corta o puede ser inmensa, depende de nosotros. Para poder transmitir nuestras ideas, muchas veces las metáforas son la forma más adecuada, porque si bien tienen una idea nuestra por dentro, pueden impactar de una forma muy particular en nosotros porque los lleva a buscar un sentido. Le voy a compartir permítame compartirle una historia muy linda que encontré el otro día gracias a Gaby. A ver. ¿No es la inteligencia atrapada, no? Bien. Les voy a compartir dos historias para hacer énfasis sobre esto de las metáforas y por qué son tan importantes. Esta historia, se las leo primero. ¿Sí? La historia se llama El príncipe y el mago. Érase una vez un joven príncipe que creía en todo, salvo en tres cosas. No creía en las princesas, no creía en las islas y no creía en Dios. Su padre, el rey, le había dicho que esas cosas no existían. Como no había ni princesas, ni islas en los dominios de su padre y ningún signo de Dios, el príncipe le creía a su padre. Pero un día, el príncipe se escapó de su palacio y llegó a otras tierras. Ahí, ante su asombro, vio islas desde la costa. Y en estas islas vio a unas extrañas criaturas que no se atrevió a nombrar. Mientras buscaba un bote, se le aproximó un hombre en tenida de etiqueta. ¿Esas son islas verdaderas?, preguntó el joven príncipe. Por supuesto que son islas verdaderas, dijo el hombre en tenida de etiqueta. Y esas extrañas criaturas son princesas auténticas y genuinas. Entonces, Dios también debe existir, exclamó el príncipe. Yo soy Dios, respondió el hombre en tenida de etiqueta haciendo una reverencia. El joven príncipe regresó a la casa lo más rápido que pudo. Veo que has regresado, dijo su padre, el rey. He visto islas, he visto princesas y he visto a Dios, dijo el príncipe en tono de reproche. El rey permaneció inmutable. No existen islas verdaderas, ni princesas verdaderas, ni Dios verdadero. Yo los vi. Dime cómo estaba vestido Dios. Dios estaba vestido de etiqueta. ¿Tenía las mangas enrolladas de su saco? El príncipe recordó que efectivamente el hombre llevaba las mangas de su saco enrolladas. El rey sonrió. Ese es el uniforme de un mago. Ha sido engañado. Ante esto el príncipe regresó a esas tierras y fue a la misma playa, donde nuevamente se encontró con el hombre. Mi padre, el rey, me ha dicho quién eres tú, dijo el príncipe indignado. La última vez me engañaste, pero no lo harás nuevamente. Ahora sé que estas no son islas verdaderas, ni princesas verdaderas, porque tú eres un mago. El hombre de la playa sonrió. Eres tú quien está engañado, muchacho. En el reino de tu padre hay muchas islas y muchas princesas, pero tú estás bajo el hechizo de tu padre y no puedes verlas. Pensativamente, el hombre regresó a la casa. Al ver a su padre, lo miró a los ojos. Padre, ¿es cierto que tú no eres un verdadero rey, sino solo un mago? Sí, hijo mío, soy solo un mago. Entonces, el hombre de la playa es Dios. El hombre de la playa es otro mago. Debo saber la verdad más allá de la magia. No hay verdad más allá de la magia, respondió el rey. Al príncipe lo invadió una gran tristeza. Entonces dijo,
me voy a matar. Mediante la magia, hizo aparecer a la muerte. La muerte se detuvo en la puerta, llamando al príncipe. Este se estremeció. Recordó las bellas pero irreales islas y las irreales pero bellas princesas. Muy bien, dijo. Puedo aceptar que tú seas mi mago. ¿Ves, hijo mío? Dijo el rey. Tú también ya comienzas a ser un mago. Este es un cuento escrito por John Fowles en el libro de Magus. Vamos a conocer entonces cómo impactan las metáforas y cómo transformar sus afirmaciones en metáforas. Pregunta: ¿qué sintieron cuando escucharon este cuento? ¿Qué pensaron? ¿Qué conversaciones iniciaron en su cabeza? En su sentir, en ustedes. Yo sentí... Ahí está. Ah, Sí, Gabo. Arranca así, hagamos así. Arranca vos, Gabo. vale. Yo sentí primero esto de que por ahí vivimos en un mundo donde constantemente te van, yo siempre digo, ¿no? La educación, cómo te va, la educación del núcleo familiar, la educación del sistema, cómo te va amoldando y te va generando una estructura para que vos seas de este sistema. La misma religión lo hace, la política lo hace, los medios de comunicación, el sistema educativo, siempre te pone un paquete y tenés que respetar ese paquete. Entonces, difícilmente un emprendedor que tiene que tener una visión totalmente distinta a lo que el mundo te presenta. Tenemos grandes ejemplos en la humanidad que vieron de otra manera la vida y generaron grandes cambios. Se me viene a la mente esta gente, bueno, de las redes sociales, de Facebook, esta gente que tiene una cabeza, los grandes empresarios de Apple, Coca-Cola, esta gente que miraba distinto en ese momento y nadie entendía por qué lo hacía y bueno, generaron un boom mundial que ellos mismos, bueno, esta gente de la luz, un foco de luz, alguien que pensó que era imposible y mucha gente se le reía y bueno, generó algo maravilloso. Entonces, pero salir de esto, ¿no? Salir, creo que disparar para el otro lado, pero lo que voy que por ahí con esta metáfora, este cuentito, tenemos que empezar también a creer en uno mismo, a darnos cuenta de los recursos, la manera de pensar, qué es lo que tenemos nosotros mismos para entregar, para dar, no depender también de la opinión del otro, de la opinión de los demás. Yo sé que tiene muchas cosas que ver, un trasfondo bastante complicado, porque a veces no nos damos cuenta, porque por muchas cuestiones psicológicas también de uno mismo, pero bueno, por ahí este tipo de documentación nos permite, y también la historia habla por sí misma y nos muestra otra realidad. Genial, amigo. Pregunta: ¿hay alguien que pensó algo diferente a lo de Gabo? A mí, yo por ejemplo, lo que cuando escuché, me sonó que tenían otra forma de mirar las cosas. Lo que podría haber sido un dios, para otro podría ser un mago. O sea, tenían interpretación totalmente distinta, o una representación distinta de lo que podría ser algo. A mí me surgió eso. Genial, Rox, genial. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Otra representación distinta? Yo entendí, no sé si se escucha. Sí. ¿Sí? Sí. Yo, o sea, no sé, lo que pude escuchar y entendí de que no creía el hijo del rey porque no lo veía. O sea, no precisamente porque tú no veas algo, no existe. O sea, fue lo que más se me quedó, ¿no? Es lo que yo pienso, pues, lo que percibí en esa lectura, ¿no? Que el hecho de que tú no veas algo
Él no creía en esas tres, las princesas, Dios y no recuerdo la otra, pero era porque no lo conocía. Entonces, es conocer, o sea, si una persona, o es respetar lo que la otra persona sí cree y lo ve, entonces, y que nosotros como seres humanos tenemos algo de magia, y eso es algo que existe. ¿Alguien más? Les revelo algo. Ese cuento está acá. Este libro se llama La estructura de la magia 1. Es el primer libro escrito por John Grinder y Richard Bandler, el primer libro de la PNL. O sea, si quieren ir al primer libro escrito sobre PNL, es ese, La estructura de la magia, el metamodelo del lenguaje. Fíjense qué lindo lo de las metáforas. ¿Por qué? Porque la metáfora es nada y es todo. Es más que nada un sentido encubierto que resuena con los sentidos que ustedes necesitan que resuenen. ¿Me explico? Sí. Cada metáfora que usamos, lo único que hace es aflorar parte de nuestra forma de ver, sentir y pensar. Sí, maravilloso. No tiene otro sentido más que eso. Vamos a leer un poco, algo un poco más técnico respecto a las metáforas. Les doy otro cuento. Un destacado científico fue invitado por una comunidad a dar una conferencia. El auditorio esperaba expectante. El doctor llegó y después de presentarse, preguntó: ¿saben de qué voy a hablar hoy? Sí, respondieron todos con entusiasmo. Entonces, concluyó el conferencista, no necesito dar la conferencia, ya que ustedes ya saben. Tomó sus carpetas y se marchó, dejando el auditorio perplejo. Pasado un tiempo, como el conferencista era muy famoso y el pueblo había quedado intrigado, volvieron a llamarlo. En esa segunda ocasión, el conferencista volvió a iniciar su conferencia preguntando: ¿saben de qué voy a hablar hoy? Teniendo en cuenta la experiencia anterior, no, respondieron al unísono. Lamentablemente, no podré dar la conferencia, ya que si ustedes no saben, no podrán entenderme. Y se marchó. El pueblo, después de superar la decepción y comprobar que el doctor se iba haciendo cada vez más famoso, insistió en invitarlo, pero esta vez se preparó para responder. Así, en esta tercera ocasión, el doctor reitera la consabida pregunta: ¿saben de qué voy a hablar hoy? Y la mitad del auditorio, tal cual habían combinado entre ellos, responde sí, y la otra mitad responde no. Entonces, concluyó el catedrático, los que saben van a enseñar a los que no saben, y yo, nuevamente, no necesito dar la conferencia. Y se marchó. Y ahí termina el relato. Está bien. A mí no me cerró. Excelente. No me dejó sin nada, no sé. No. Pasada que hablaba de los metalenguajes, cuando las personas respondían sí, entonces como que yo científica, si saben ustedes lo que yo voy a hablar, ¿para qué voy a hablar? O sea, me sonó eso. Excelente. No había que decir nada, ¿verdad? No responder nada. Sí, exactamente, solo voy a, como eso. Voy a dar una conferencia y ustedes ya saben de lo que voy a hablar, ¿para qué hablar? No por ahí. Les comparto unas palabras que dice la autora que utiliza ese relato, que es Alicia Fernando, una gran psicopedagoga. Les comparto qué es lo que ella descubre en esta historia. Dice que la historia encuentra su gracia a partir de 2 errores que lamentablemente abundan en la sociedad y un acierto. Ajá. ¿Cuáles son los 2 errores de la historia? El primer error, un maestro prisionero de sus conocimientos que no consigue enseñar. La certeza no le permite usar los conocimientos. El segundo error es una idea del saber como algo monolítico y acabado. El importante acierto, que lamentablemente se usa poco, es: no se puede aprender si no reconocemos algo de nuestro saber,
tampoco se puede aprender si no damos espacio al no saber. Jugando con la historia relatada, podríamos no invitar más a aquel conferencista y sugerirle al pueblo que busque mejores profesores. Actitud justificada, ciertamente. Sin embargo, existen otras opciones. Por ejemplo, pensar junto a aquel pueblo otras respuestas posibles a la pregunta del conferencista. Respuestas que lo conviden a enseñar, a encontrarse con lo que él conoce mientras enseña y que nos convoquen a nosotros a descubrir cuánto de saber guarda nuestro desconocimiento, así como cuánto del sabor del saber se pierde cuando creemos que ya tenemos todo el saber sabido. Esto es un fragmento del libro Los idiomas del aprendiente de Alicia Fernández. Fíjense cómo esa historia, que ponele a Gabo no le cerró, a Rox quedó ahí sobre lo del lenguaje, a Marely fue como, ¿qué más le podemos responder? Ahí, por ahí iba un poco por ese efecto, ¿no? De las historias... Sí. Sí. Las historias tienen efectos. Entonces, hay historias que nos contamos a nosotros y hay historias que le contamos a otros. Las metáforas son historias que contamos para despertar sentido. Por ejemplo, me voy a permitir con las afirmaciones, tiempos de cambios y preguntas, dijo Gaby, con este tiempo de la cuarentena. ¿Cómo podríamos transformarlo en una metáfora? Tendría que ser una historia donde haya algún personaje que se enfrente a alguna situación y tendría que después resolver. Entonces podríamos pensar tal vez en un personaje que a lo largo de su vida siempre había caminado por el mismo camino para llegar al mismo lugar. Cierto momento, ese camino se vio bloqueado por una gran roca y tenía una opción: invertir todo el tiempo que le quedaba para llegar a su destino tratando de rodear a la gran roca para reconocer el camino y recorrer el camino que ya conocía, o caminar un camino diferente. Las dos tenían un riesgo y las dos tenían un resultado. Como no se atrevía, volvió a su pueblo y pidió consejo. Entonces, un sabio que escuchó que este joven no sabía qué hacer frente a este problema, lo paró frente a un espejo y le dijo: ¿qué ves? Veo mi reflejo. Excelente. ¿Y qué no ves? ¿Cómo que no veo? ¿Qué no ves? El joven, desconcertado por su pregunta, no sabía qué decir y le dijo: no sé. ¿Qué está pasando detrás tuyo? No lo sé. ¿Qué tenés que hacer para saberlo? Tengo que darme vuelta. Y se tuvo que dar vuelta. Entonces ahora, ¿qué ves? Veo una puerta. ¿Qué no ves? Mi reflejo. Excelente. Entonces, ¿qué tuvo que reconocer ese joven en ese momento? Que la única forma de encontrar una salida era mirar hacia un nuevo lugar. Entonces, se paró frente a la roca y dejó de mirar hacia donde él miraba siempre y empezó a mirar hacia los costados, empezó a mirar hacia atrás. Empezó a utilizar su mirada para encontrar nuevos caminos. Y así descubrió que había un camino que jamás había visto porque tenía su mirada puesta en el camino que conocía. Decidió recorrer y encontró no solo un camino que lo llevaba a donde quería ir, sino que le permitió llegar en menos tiempo. Muy bueno. Buenísimo. Eso es construir una historia. Para poder hablar de tiempos de cambios y de preguntas, por ejemplo. ¿Qué tenemos que desarrollar para poder construir historia? Tenemos que flexibilizar. Dos cosas. Nuestra capacidad de escribir historias. Quiero que por favor me digan, ¿quién considera que sabe escribir historias? No tengo el hábito yo. Vamos a plantear un desafío. No tenemos el
hábito o no sos consciente de las historias que contás? Sí, no debo ser consciente, ¿verdad? ¿Qué historia contamos todos los días? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué elegimos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles fueron nuestros desafíos más grandes? ¿Cuáles fueron nuestros aciertos más grandes? ¿Cuáles fueron nuestras pérdidas más grandes? ¿Cuáles fueron nuestros dolores más grandes? Todo el tiempo estamos contando una historia. Todo el tiempo. El tema es que a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes. Claro. Igual lo tuyo yo lo sentí como un cuentito así, como para niños. Lo sentí como un momento como un cuentito para niños. En un momento casi me duermo, en un momento me despertó y así una cosa como que me generó de todo un poco. Excelente. Porque no tiene ningún sentido. Yo parto de una premisa, Claro, pero lo que busco es generar un efecto. claro. Sí, lo generaste. No te voy a decir, vos sabés que lo que estamos viendo es un tiempo de cambios y preguntas. Claro. Aparte, es importante reconocer que las metáforas las construimos para que la persona genere nuevas preguntas, digamos, para que busquen un propio sentido. ¿Entendés? O sea, no es direccional, es para abrir sentido y poder tener otras conversaciones. Donde con el metamodelo somos bien específicos. Específicamente, ¿a qué te referís con que no podés concretar tus objetivos? Podríamos hablar de la historia de Alicia y la charla con el gato. Alicia le pregunta al gato, ¿me podrías decir qué camino debo tomar? Eso depende mucho del lugar a donde quieras ir. La verdad que no sé a dónde quiero ir, dónde quiero ir, entonces no importa qué camino tomes. Ciertamente. Qué maravilla. Entonces, Claro. fíjense que es recoger historias. Ahora, ¿podés crear tu propia historia? Sí. O podés replicar otras historias. Y si no, la afirmación es utilizar lenguaje simbólico. En vez de hablar de tiempos de cambios y preguntas, puede ser que estamos viviendo un momento donde nuestra brújula ha perdido el polo magnético de la Tierra y se está moviendo para cualquier lado. Y mientras se está moviendo para cualquier lado, nos está dirigiendo a nuevos destinos. En algún momento seguramente va a volver a encontrar su eje. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es confiar que en esa brújula vamos a ir aprendiendo algunas cosas nuevas. Una metáfora mucho más concreta. Esta está buena porque es como que más directa, no tan... La anterior fue como un cuentito, viste, muchas vueltas, que mira para allá, mira, es como esta va... Es más, está bueno porque creo que a veces hablamos así, ¿no? No se te escucha. ¿Sí? ¿Ahí mejor? Ahí se te escucha. Vivimos utilizando ejemplos, vivimos utilizando formas de expresar nuestras ideas, tal vez no de manera tan directa. Bien. Me gusta pensar también la cuarentena, que es como un momento para hacer de cuenta que teníamos un jardín que no estábamos cuidando. Entonces es un momento donde podemos aprovechar el tiempo para ir a nuestro jardín y fijarnos qué es hierba, qué es una planta que vale la pena tener y cuál tenemos que sacar y qué tenemos que hacer para mover la tierra. Porque probablemente vamos a tener que sembrar nuevas cosas, que no vamos a ver los frutos hoy, pero sí en el futuro. Ahora, si no cuidamos el jardín, si no nos ponemos manos a la obra para revisar lo que ya teníamos, no vamos a tener mucho control sobre lo que pueda venir en el futuro. Bien. Y hay que utilizar, volvemos a lo mismo, estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, empezamos a construir un mensaje que parte de una noción, pero no tiene una intención directa. Y para definirlo aún mejor, voy a ir a las palabras de Alexa Moll, que es una gran... Este libro, si lo pueden conseguir de alguna manera, El aprendiz de brujo, el 1 y el 2. Voy a leer así unos pasajes, hablando de las metáforas. Lo que atrae la atención de estas historias son los problemas internos y externos. En todas ellas siempre hay alguien que acaba en una situación complicada que consigue dominar de alguna manera o deshacerse de ella.
Las historias transmiten un mensaje al oyente, presentan problemas, muestran soluciones para esos problemas y con ello ofrecen al oyente nuevas posibilidades de afrontar los asuntos difíciles de su propia vida. Hay un libro que es Recuentos para Demián, de Bucay, ¿es amor? Recuentos para Demián, que es todo el tiempo conversaciones entre un consultante y un terapeuta, en el que usa historias para resolver problemas del consultante. Entonces, constantemente les brinda una historia que tiene esta característica. Empieza, se desarrolla con un problema, con una situación que desafía al protagonista, que lo lleva a tener una solución y que genera un cambio. ¿Cómo se llama? Recuentos para Demián. Recuentos para Demián, de Jorge Bucay. Lo puede encontrar en la red, me dijo Gaby. Buenísimo. Entonces, las metáforas, a diferencia de otras historias, hay historias que son más anecdóticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo cuento una historia basada en hechos, te relato información. Las metáforas son historias instructivas, lo que tienen una moraleja o tienen un aprendizaje, tienen una situación conflictiva que fue resuelta por el protagonista. Entonces, por ejemplo, está bueno pensar qué de nuestra vida la podemos escribir o contar así. ¿Ustedes tienen conciencia de qué situaciones fueron desafiantes para ustedes y las pudieron resolver? ¿O qué situaciones plantearon en ustedes un desafío y las pudieron como atravesar y después aprender algo al final? Puede ser una situación de aprendizaje respecto a lo laboral, a lo educativo, a los vínculos. ¿Ustedes tienen noción de esas historias que cargan con ustedes? Algunas sí, algunas y seguramente que no. Piensen en alguna situación que haya representado un desafío que después resolvieron. ¿Lo tienen? Perfecto. Quiero que ahora piensen a ese desafío que ya lo resolvieron. ¿Pueden darse cuenta cómo fue antes de resolverlo y después de resolverlo? En términos de cómo era su vida, antes de resolver ese desafío y después de resolver ese desafío. Si pueden hacer una característica en antes y en después, entonces ya pueden hablar de un principio de la historia y un final de la historia. Pueden hablar de dónde empezó todo para ustedes. ¿Qué hicieron en el camino para cambiar? ¿Qué cambió y qué aprendieron? Y si tienen que facilitar el cambio en alguien, conectarlos con esa habilidad de plantearse un desafío y superarlo, es recordar cómo cuentan historias donde aprenden. ¿Me explico? Esto puede ser en grandes desafíos, puede ser en pequeños desafíos. Me interesa. Hay niños y niñas que, por ejemplo, el día que aprenden a andar en bicicleta, la vida les cambia. ¿Alguien aquí recuerda si es que... ¿Quién sabe andar en bicicleta? Los que están con la cámara, perfecto. ¿Recuerdan cómo aprendieron a andar en bicicleta? Sí, claro. Perfecto. Emocionante. Dice, ahí está. Con rueditas, con rueditas. Bien. Primero. ¿Recordás la sensación de andar por primera vez sin rueditas? Sí, miedo. Perfecto. Mucho miedo. ¿Recordás dónde estabas? Sí, claro. ¿Eso cerca pasó de mi casa. hace 2 días, un día? No, mucho tiempo. Pero fíjense cómo, aunque haya pasado mucho tiempo, está presente. ¿Quién se cayó alguna vez, en la primera vez? No. Yo me caí. Todos nos caímos. Claro. El que pudo dominar cómo andar en bicicleta, ¿sintió o puede conectarse con la sensación de mantener el equilibrio y poder moverse a voluntad? ¿Recuerdan el día que pudieron andar sin rueditas, tranquilos y tranquilas y meterle? Sí. Claro, nos comíamos el mundo. Fíjense que ahí tenemos una historia, entonces una historia que tiene un principio, donde no sé algo, una historia que tiene que ver con lo estoy aprendiendo,
y una historia que tiene que ver con lo aprendí y lo incorporé. Entonces las metáforas, las historias tienen que ver con eso, con recordarnos algo que no sé, ahora ya sabés que no sabés, ahora lo estás aprendiendo y ahora lo incorporaste. El proceso del aprendizaje. Exactamente, es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestras situaciones desafiantes o conflictivas en la vida, en base, son una experiencia de aprendizaje. Donde estamos en un lugar y nos gustaría estar en otro lugar. Las metáforas son una vía para pensar en el cambio y en el aprendizaje. De hecho, aquí me gustaría invitar a Gaby que nos dé un aporte respecto a si alguna vez en consultorio ha utilizado o ha practicado a través de las metáforas para trabajar el aprendizaje. Es una invitación forzada, no puedo negarme. Bueno, los niños son grandes maestros en el uso de las metáforas. Sobre todo en el juego la usan mucho, cuando dicen, por ejemplo, dale que jugamos a, no sé, yo voy a ser Batman y vos vas a ser el Guasón, ¿no? Eso que ya es la prefiguración de un juego, también tiene que ver con el uso de las metáforas. Digo algo y hago como si. El como si es lo que caracteriza la metáfora. Entonces, pero me parece que los adultos nos apegamos mucho a lo concreto, a lo actual, y no imaginamos, no creamos tanto como los niños. Por eso ahí me di cuenta que me costaba tanto pensar en metáforas, ¿no? Pero los niños todo el tiempo utilizan metáforas, y me parece importante poder, por lo menos, tener conciencia del uso que damos o que no damos a las metáforas. Hay una metáfora también bastante frecuente a los chicos que la usan, pero por repetición de los adultos, ¿no? Esto es, bueno, yo no aprendo porque a veces no voy a la luna, o estoy en la luna. ¿Quién dice que estás en la luna? Bueno, los años me dicen que está en la luna. ¿Cómo es estar en la luna? Y como volando, como distraído, como si viera una mosca y me concentrar en eso y no en lo que tengo que hacer, no en las tareas. Eso también puede ser, un ejemplo de metáfora que es reproducida por los niños, pero que por lo general también es usada por los adultos, no es tan frecuente que decimos, che, estás en la luna de Valencia. Eso es una metáfora también, ¿no? De querer decir algo así como estoy distraído, estás distraído, no me estás prestando atención, no estás atendiendo a la situación actual. Bueno, en fin, miles de situaciones, pero más o menos así. Excelente, Gaby. Gracias, gracias. Y de hecho me hiciste acordar algo. Las metáforas nos pueden ayudar como también nos pueden hundir, ¿no? Las metáforas son una manera de instruir. Es un representante simbólico de un sentido. O sea, nosotros con la metáfora estamos refiriendo, es como un signo, es un signo que construye una persona a través de palabras y de imágenes mentales para referirnos a otra cosa. ¿Sí? Es como que yo te traigo la atención aquí, pero te dirijo para allá. Un cuento que utilizamos, por ejemplo, el de los 3 chanchitos, es un cuento que se utiliza para decir, te digo algo, pero te estoy tirando el sentido para este lado, ¿no? Lo que te tenés que preparar, que no tenés que subestimar las situaciones, que el que subestima le va mal, etcétera, etcétera, etcétera. O del pastorcito mentiroso que avisaba por joder, y que llega un momento en el que, listo, no te va a creer nadie si seguís mintiendo. Yo te puedo decir, che, si vos mentís te va mal. ¿Qué me importa lo que vos me digas? Ahora, si yo te engancho en una historia que tiene que ver con un personaje que está en un problema y que por hacer ciertas cosas tiene más problemas, bueno, ahí es más interesante. Le leo esto que dice Alexa, que tiene que ver con esto de las metáforas. Puesto que la mayoría de las personas solo se dejan enseñar por otros de muy mala gana, las historias resultan más apropiadas, porque son instructivas de una manera sutil y discreta, aunque a la vez altamente eficaz. Entonces, utilizar metáforas y historias es lindo para poder contar
o para poder invitar al aprendizaje. Kung Fu Panda, fíjense Kung Fu Panda, en la primera película, el maestro de la tortuga, y el que lo entrena a Po, que lo entrena a Po, utilizan muchas historias. No le dice lo que vos tenés que hacer, empiezan a hablar de historias y ponen personajes. ¿Por qué? Porque dicen, guay, a mí me gustaría ser como ese personaje, me gustaría hacer eso. Ahora, miren esto. No todas las metáforas son verdaderas historias, en las que una persona se mete en dificultad y las acaba venciendo de alguna manera. Entonces, no todas tienen que ser, como vos decías, Gabo, un cuento que parece re largo, que me lleva por aquí, que me lleva por allá. Muy en general se puede decir que nuestra comunicación es metafórica porque siempre hablamos en imágenes y con ello hacemos que nuestras palabras creen a su vez sus propias imágenes. Entonces, una razón de lo que vos decías, constantemente estamos hablando en metáfora de alguna forma, porque ponemos imágenes mentales en nosotros de lo que nosotros percibimos. Ahora, podemos ser más o menos conscientes de estas imágenes. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos a los demás, estamos poniendo imágenes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de nuestra primera vez que aprendimos a andar en bici, depende de qué imágenes contemos. Si yo era el menor de 5 hermanos, si me ayudó a andar un vecino, o si lo tuve que aprender solo, y la verdad que era muy difícil porque todos mis amigos podían andar en bici y yo no podía. Entonces empecé a utilizar esto y aprendí el valor de ir por lo que querés, ¿sí? Una metáfora es, pues, una representación simbólica de otra cosa. Con las metáforas nos comunicamos de forma indirecta, entonces no vamos a decirte las cosas de frente. Si lo utilizo para generar cambio en los demás y en mí, estoy utilizando una forma indirecta de generar un cambio. No voy de frente, no te voy a decir lo que vos tenés que hacer es dejar a esa persona. Lo que vos tenés que hacer es tomar ese laburo. Lo que vos tenés que hacer es tal cosa. Podemos utilizar, mirá, todos los caminos conducen a Roma. Esa idea expresada de esa forma ya puede hablar de posibilidades. El que mucho abarca, poco aprieta. Los refranes son como micrometáforas. Los refranes. Sí. Los refranes son como micrometáforas. Es decir, bueno, podés decir, che, mirá, bueno, es que yo tengo 5 propuestas de trabajo, 5 propuestas de trabajo y quiero tomarlas todas. Entonces decir, bueno, entonces vos querés ser el agua, la nube, la tierra, el fuego, el aire al mismo tiempo. No, ahí diría que es la chancha, los 20, los chanchitos y... Ese. Yo me acordaba de ese. Pero como Amarelli, no sé si Amarelli la conoce, si se utiliza mucho en Venezuela, no me tiré de seno, pero sí, yo la tengo acá en la nube. La chancha y los chanchitos. Que el chanchito es cochino. Sí, claro, de cochino. Sí, sí. Acá se utiliza muchos refranes, muchísimos refranes. Eso que estás diciendo, primera vez que lo escucho, Franco, que los refranes son micrometáforas y es cierto. Es cierto, acá se utilizan muchos refranes y todos como que tienen su realidad y en verdad son muy asertivos. Hay otro tipo de metáforas que están encubiertas que son los mitos. Ajá. Los mitos también son metáforas, porque no son cuestiones ciertas, pero las usamos como sí, y las usamos para dar sentido. Los refranes no sabemos quién los dice, pero los decimos. Los mitos no sabemos quién los tenemos. Alguien tuvo que haber inventado los refranes y porque son muy asertivos. O sea, yo de verdad, o sea, claro, eso va, tú sabes que también mucho con las creencias, ¿no? Tú sabes que hay unos que te limitan y otros que te potencian. Esos refranes de mamá desde muy pequeña que te dicen con respecto al dinero, que todos hay que esforzarse para tener mucho dinero, todo es, o sea, sabes que el dinero viene, pero hay que esforzarse, o sea, esas son ya como creencias limitantes. Claro. Ahora, la idea de las metáforas, o para bajarlo a la utilidad, es que nosotros tenemos la posibilidad de diseñar nuestra comunicación para despertar conversaciones en las personas a las que queremos ayudar.
para despertar preguntas. No necesariamente para decirle por dónde tienen que ir, pero sí para plantearle opciones o posibilidades, para conectarlos con la curiosidad, con la posibilidad. Puede que incluso ustedes cuenten una historia y decir, la verdad que no me gustó o no me llegó, pero con el simple hecho de habérmela contado ya me estás haciendo preguntarme para qué me la contaste. O un refrán, o un micro relato, un mito puesto en el lugar justo, también genera, a ver, los griegos, la mitología griega está repleta de historias que daban sentido a los hábitos, a las costumbres, a los problemas, a cómo se resolvían las cosas. El mito del el acertijo creo que de la, no sé si del acertijo de la quimera, donde pregunta cuál es el animal que cuando nace camina en 4 patas, después en 2 y después en 3. Eso es en Edipo Rey. Está. ¿Es una esfinge o la quimera? La esfinge. Es espectacular. Entonces, tenés el relato de Edipo Rey de un acertijo que nadie podía resolver. ¿Y cuál era la resolución, Juan? El hombre. ¿Cuál es el animal que de día camina en 4 patas, de tarde en 2 y de noche o al atardecer como con 3? Es la vejez, digamos. Bueno, fíjense cómo Entonces, tiene una estructura narrativa para hablar de el proceso de vida, si se quiere. De vida, exacto. Cierto. Qué bello. Pero que en la narrativa, creo, de Edipo Rey es como que nadie podía resolver ese acertijo. Ah, bueno. claro, de hecho, en la entrada del pueblo de Tebas, para ingresar al pueblo, el que ingresaba tenía que resolver ese acertijo. Digamos. Uy. Ingresaba cualquiera, ¿no? No ingresaba cualquiera. ¿Qué podemos pensar entonces? Si ese era el filtro, en que ese Claro. pueblo no entraba cualquiera, solamente entraban los que tenían el intelecto suficiente para entrar. Que en este caso puede ser llegar a la conclusión de que el hombre tiene un principio y un final, por ejemplo. Y reconocer ese principio y final. Hay algo importante acá. El tema del uso del modelo de Milton Erickson, que es el trance hipnótico y las metáforas, hay un paréntesis grande que hay que hacer. Se genera en un estadio de confianza y vínculo. No te la da el contador de metáforas, ni refranero, ni tiramito, porque sí, digamos, hay que establecer un vínculo. De hecho, se recomienda que la metáfora se introduzca en un estadio de trance. Eso es medio más complejo para enseñarles así ahora en este momento, pero es que el estadio de trance básicamente es una persona que está dispuesta a escuchar algo. Pero una disposición inconsciente, donde lo que vos pones es como que sembrás una semilla y haces que crezca algo ahí. Para mí el mejor ejemplo de esto, cómo se utiliza en una instancia de consulta o de facilitación de aprendizaje de resultados, está en el libro Recuentos para Demián. Véanlo, traten de buscarlo ese libro, es excelente. Cuentos para Damián. Es Josuka. Ahora, Amigo, una consulta. Sí, señor. Decime qué te pareció también a vos el del mago, la isla y las doncellas. A ver, cuando yo lo leí sabiendo que formaba parte de esto, sí, me voló la cabeza, porque para mí tiene que ver eso. El libro se llama La estructura de la magia. Para mí ese cuento tiene que ver con algo. Nosotros somos responsables de creer o descreer algo. Ajá. Por ejemplo, ese es el aprendizaje al que llego yo. Pero hoy era esto. Primero reconozcamos el poder simbólico de las historias y las metáforas. Entonces voy a que el aprendizaje de hoy está orientado a esto. Tomar conciencia de las historias que nos contamos y que contamos a los demás. Como bien lo dijiste acá, Gabo. Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia? Saber que constantemente estamos contando historias.
respecto a nuestras creencias y valores, quiénes somos, respecto a nuestras capacidades. Y acá utilicemos una herramienta que se llama niveles lógicos o neurológicos de Robert Dilts. Si tienen algo para escribir, dibujen o pongan como una pirámide. ¿Sí? El primer nivel neurológico es el del contexto. ¿Dónde? Pero Pónganlo en la base. primero de abajo hacia arriba. Sí, En la base, ok. en la base de la pirámide está el contexto. Ajá. ¿Dónde y cuándo? Contexto. Tuvo un nivel. Creo que la Gaby puso algo. ¿Sí? Ya lo leí. Ajá. Ah, bien. Perdón, pensé que era Gabo, pero era Gabriela, perdón. El desafío de tener dos Gabis en el Tenemos contexto. Después subimos a comportamientos o conductas. El nivel que sube por arriba del contexto. Comportamientos y conductas. Comportamientos y conductas. Tenemos, por sobre eso, capacidades o habilidades. Capaz. Por sobre esto tenemos creencias y valores. Y por último, tenemos identidad. Esta matriz nos permite reconocer en nosotros y en otros un montón de cosas, ¿sí? A través de preguntas. Las preguntas para contexto son ¿dónde y cuándo? Las preguntas de conducta o comportamiento son ¿qué? La pregunta de habilidad es ¿cómo? O ¿qué es lo que sé? ¿Cómo o qué es lo que sé? Para creencias y valores es ¿qué creo? Creencias. ¿Qué es importante para mí? Valores. Y por último, en identidad tenemos quién o quién soy, o una que tiene que ver con metáforas, soy como qué. ¿Cómo podrían utilizar entonces esto? Tanto en ustedes, partamos de nosotros. Y ustedes tendrían que definir este momento de su vida. ¿Pueden determinar un contexto en el cual están viviendo? Sí. Fíjense entonces, el primer dato que tienen para escribir su historia es ¿dónde estoy? ¿Qué momento histórico estoy viviendo? ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? ¿Pueden determinar una o varias conductas que están realizando en ese contexto y en ese momento? Sí. ¿Pueden identificar las habilidades o las capacidades que tienen para sostener estas conductas? Sí. Vamos a ir a un ejemplo. Mi contexto es mi departamento. En el 2020, abril del 2020, estoy dando seminarios. ¿Cuáles son mis habilidades? Tengo conocimiento en programación neurolingüística, tengo conocimiento en sistemas informáticos, tengo perseverancia, tengo creatividad, como más abstracciones, ¿no? Son verbos transformados en sustantivos, en adjetivos, en todo caso. Creatividad, perseverancia, determinación, esas son mis habilidades. Son más a nivel
cognitivo, no tanto conductual. La conducta es una sola, es algo que puedo observar. La capacidad es el conjunto de habilidades o de conocimiento que me permiten hacer eso que hago, ¿sí? Una conducta, estoy haciendo ejercicio, ¿cuál es mi capacidad entonces? Tengo conocimiento de entrenamiento físico, tengo perseverancia, tengo determinación, etc. Habilidades, recursos, capacidades. ¿Pueden reconocer cuáles son sus creencias y sus valores? Estando aquí, y esto es muy importante hacer este ejercicio de esta forma, estando aquí, en este lugar, en este momento, haciendo estas cosas, gracias a estos recursos y habilidades, ¿qué creo? Y esa pregunta hay que tratar de responderla con lo primero que venga. ¿Qué creen? Creo que estamos en tiempo de oportunidades, creo que el mundo se va a acabar, no sé, lo que quieran creer. ¿Qué creo? Bien. ¿Qué es importante para mí? Importante para mí es mantener mi trabajo, importante para mí es sobrevivir, importante para mí es pasarla bien. ¿Y quién soy? Soy un padre de familia, soy un entrenador en PNL, soy lo que quiera, cómo me veo, esa es una forma de responderla, quién soy. La otra forma es, soy como qué o cómo me veo. Jugamos a una imagen mental. Si digo soy como qué, soy como un puente que conecta curiosos y curiosas a lo largo del mundo. Ahí utilizo una metáfora que me permite a mí mismo verme de una forma más potente. ¿Por qué? Porque voy a mi nivel inconsciente. ¿Mm? Y si hacer como un puente, ustedes después quieren experimentar en expresarlo de alguna forma, pueden decir, ¿cómo se podría expresar ser como un puente? Soy así. No sé. Listo. Pueden expresarlo con un movimiento o no. Pero poder tener esa imagen de cómo se ven ustedes es fundamental. Con toda esa información respondida, pueden empezar a escribir historias. Y pueden escuchar la historia de otra persona. Tanto en lo que les sale bien como en lo que les sale mal. Por ejemplo, viene alguien y dice, che, no sabes. No puede ser que todos los emprendimientos que inicio acaben igual. ¿Dónde arrancás emprendimientos? ¿Cuándo? No, bueno, acá en Argentina quise poner justo ahora en coronavirus, quise poner una sanguchería. ¿Y qué hiciste para poner? No, bueno, fui a habilitar la sanguchería. Ah, chico, ¿y vos sabés de eso? Sí, hice un curso de gastronomía y genial. ¿Y qué crees? No, yo creo que de esta no se puede salir. ¿Qué es importante para vos? Y llevarle la comida a la mesa a mi familia. Excelente. ¿Y cómo te ves? Y la verdad que yo me veo como una persona fracasada. ¿Sí? Sos como que, no, me siento como, no sé, boludo, como un árbol tirado. Excelente. Miren toda la información que tenemos ahí. ¿Mm? Y fíjense que ahí ya con esa información podemos empezar a tener conversaciones metafóricas. Sí, vos sabés que la otra vez vi una imagen de un árbol en Facebook que estaba tremendo porque dice que lo partió un rayo, pero no sé cómo hizo y siguió creciendo. De hecho, te puedo pasar esa imagen porque salió ahí que creció acostado y lo mismo encontró una forma de tener vida. Parece ser que incluso los rayos que parten, lo mismo te permiten tener vida, ¿no? Ahora, mira con qué. ¿Habrá algo que hay algo que vos puedas hacer para, de alguna manera, llevar la comida a la mesa? ¿Sí? Che, ¿y vos solamente a tu familia le querés llevar la comida a la mesa a más personas? No, mira, si yo puse una sanguchería porque creo que lo que cocino hace la diferencia. Genial. Y pregunta, ¿lo que vos querías es que la gente vaya a tu sanguchería o que coma tu comida? No, que coma mi comida. ¿Y viste que están permitidos los delivery? No sabía que estaban permitidos los delivery. ¿Y podrías diseñar un delivery, como quien dice, para poder salir a flote? Sí, la verdad que no lo había pensado. Genial. Reencuadrar. Utilizar esa información para reencuadrar. Muy bueno. En otros y en nosotros. Y también reconocer cuál es la historia que estamos contándonos. Fran, chicos, yo los dejo porque tengo que hacer unas cosas y acá cerca de mi casa y para mi madre y bueno, nos vemos en la otra clase. Chao, bestia. ¿Vale?
Perdón, Vaya bien, chicos, pienses. antes que te vayas, Chao. ¿quisieras aportar algo? ¿Quisieras compartir algo? No, por ahora no. Buenísimo, genial, amigo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Dale, Abrazo, que estés bien. Chao, listo, chao. listo. Chao. Chao. Chao, Vamos. chao. Hablamos un segmento como de dudas y de compartir para poder conversar un poco más sobre la propuesta de hoy, sobre las metáforas, sobre las historias. ¿Quisieran decir algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué les quedó de todo esto? ¿En dónde creen que lo pueden utilizar? ¿Cómo lo pueden bajar a algo concreto? Yo creo que todo lo que hablamos hoy a mí me generó un estado de conciencia. Es como que volví a mi niñez, cuando me contaste el cuentito y me quedé dormir. En el momento que me acordé cuando estaba pedaleando la primera vez que me caí, me acordé del momento dónde estaba, con quién estaba, todo. Generé un estado de conciencia cuando aplicaste esto de la pirámide. En algunos momentos, cuando quiero comunicar algo, cuando lo hice y no sabía. Entonces creo que ya en estar en un estado de conciencia, llegar a un estado de conciencia me parece muy bueno, porque creo que de ahora en más uno puede empezar ya tiene un recurso, ya hay una herramienta y se puede aplicar. Así que eso es lo maravilloso realmente, que cómo aplicaste hoy vos justamente todo esto, le diste una forma, no sé, de mi punto de vista fue como, y con el ejemplo de la Gaby también, hacía lo para niños. Entonces como que me llegó muy profundamente. Es más, me acordé, ¿sabes que me sentí inconscientemente, que me di cuenta? Iba a preguntar por qué no lo escuchaba a Nachito ahí. Es como que esto de la niñez, del niño, es como que empecé a imaginar, debe estar con la Gaby acostado, no sé, está jugando, debe estar, no sé, como que se me hizo todo un... Sí, ahí está la chancha. A ver, vení, Chacho. Estoy con la mema. Ahí está, Estoy tomando yogur. Hermoso. Puro rulo nomás el gordo. igual a vos. Hermoso. Gracias, gracias, amigo. Hermoso compartir. Y qué lindo también poder conectarnos con nuestro niño. Ahí está, ya está haciendo sus aportes. Claro. Qué lindo también conectarnos con ese niño interior, ¿no? Con un niño que nos Sí. acompaña de alguna forma en el recuerdo, Amor. en todo eso, ¿no? Decir, a ver, cómo me fueron marcando las historias a mí también. Eli, Rox, Amarelis, Male. Por lo menos a mí lo que fue la parte de la bicicleta, este ejemplo que colocaste, de verdad que me llevó a mi niñez muchísimo, porque cuando le quité las ruedas a mi bicicleta, me vino así rapidito, mi papá me llevaba, ¿no? Sin las rueditas, y hubo un momento en que él me soltó y yo ni me di cuenta, y fue cuando me caí. Entonces allí entró como que la confianza, ¿no? Claro, al no verlo, quizás había recorrido y es donde entra ya la parte de confianza, que es lo que uno debe tener al momento de emprender algo. Lógicamente que me caigo porque al no verlo a él me dio miedo y caí. Y pienso que eso es parte del proceso y de todo esto que estamos viviendo. Buenísimo lo de la metáfora, esa pirámide, no la había visto, no la conocía. Está muy bien formuladas las preguntas. Y lógicamente que lo voy a poner en práctica. Por supuesto que voy a crear una metáfora de todo este proceso que estamos pasando y lo que es el antes y el después que nos dejó. Y bueno, me gustó muchísimo, muy, muy, muy alimentadora y me gustó bastante esta clase. Gracias, Marely. Y qué linda invitación la que acabas de hacer, porque esto que estamos viviendo es una experiencia, ¿sí? No es ni buena, ni mala, ni nada. Es una experiencia de la cual nosotros tenemos la posibilidad de generar una historia nueva. Entonces, esa historia, ¿qué va a alimentar? ¿Qué va a representar? A mí me gusta pensar que cuando Nacho me pregunte, che, papá, ¿qué estuviste haciendo en el 2020 cuando pasó lo del coronavirus?
Estoy haciendo esto. Mira, contarle una historia que tenga que ver con compartir, con crear, con desarrollar nuevas alternativas para conectarnos con las personas. No sé, es también tener eso. Me sumo acá también al compartir de Male, que nos dice que ella recordó un cuento que leyó de un libro, del poder de la hora, que realmente sintió que le dio otra mirada para las cosas. Como dijimos en varias ocasiones, que la metáfora es algo que te puede cambiar. Entonces, si las metáforas son cosas que nos pueden cambiar, ¿cómo me voy a cambiar a mí mismo contándome la historia que necesito contarme? Y también pensando en cómo le puedo contar a otros esa historia para que despierte algo. Para que despierte algo. Podemos comprar historias enlatadas y contar todo lo que los demás cuentan, o a ver, por ahí nos pongamos a escribir un poco nosotros. Nos animemos a escribir una historia con autoría. Lamentablemente se fue Juan, no sé qué pasó, pero bueno, a ver si quieren Eli, Rox. Sí, yo creo, Frank, que por ahí son herramientas que nos seguís brindando, tanto en esta capacitación como en la otra que yo estaba del Colegio de Psicopedagogos, y te sirve como para repensar, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, cómo lo podés implementar, cómo tenerlo asimilado, por ejemplo, esta pirámide, y cómo poder ir sacando más información, cómo podés modificar ciertas circunstancias en las que te encuentres, tanto personal como laboral, y poderlas adquirir y hacerlas parte tuyas para poder emplearla, ¿me entendés? Los de la metáfora también, uno siempre cuando habla de metáfora, en los otros es fácil decirlo, ¿no? Pero cuando te toca replanteártelo y decir, a ver, escribir una metáfora no es tan fácil. Como parece cuando uno se lo plantea a nivel profesional o como madre cuando se lo habla a los hijos, y ponerte en este otro lugar también, el de poder hacerlas, y te das cuenta que no es tan fácil. Este proceso que tuvimos hoy en esta clase también me llevó mucho a tener sensaciones, recuerdos, con lo de la bicicleta que nos pasó a todos, algo en común, que yo también, o sea, recordaba el momento y recordaba a mi papá, ¿no? Que sí, lo tengo conmigo, todo, pero me acordaba en ese acompañamiento que había en este proceso de aprendizaje y esa sensación de libertad y de poder con cosas nuevas cuando lo adquirís y lo lográs. Todos esos recuerdos y este paso que hemos ido teniendo en el transcurso de esta clase en particular me deja mucho para pensar y mucho para adquirirlo y poderlo emplear y ver en qué circunstancia poderlo hacer también. Muy bueno. A mí me surgió algo, todos por ahí algo de que nos remontábamos a la niñez. Uno cuando es niño muchas veces no pierde el miedo, es como más arriesgado en realizar muchas cosas. De hecho, cuando somos niños somos grandes contadores de historias. Sí. Somos sumamente creativos. Y me hizo acordar, porque bueno, yo soy payamédica a su vez, y yo los viernes suelo contar muchas historias, o sea, nos creamos películas, y es como que decir, qué loco, ahora lo retomé, lo hice consciente, decir, si yo lo hago los viernes, ¿por qué no lo puedo hacer como algo más común, algo más cotidiano en mi vida? O sea, eso es como que me sacudió un poco, digamos. Buenísimo ese sacudón, buenísimo. Hay algo que ustedes están compartiendo respecto a las historias. A ver, yo, que es lo único que tengo, algo que dijo Gabo al principio. Hábito, práctica. Leo historias y me gusta hacer historias, porque entiendo que las historias nos ayudan a aprender. Ahora, lo hacemos constantemente con nuestra vida. Somos contadores y contadoras de historias. Estamos narrando nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? Hacernos conscientes. ¿Sí? Si tenés niños cerca, le estás narrando la historia de su vida. Sos parte de ser escritor de su vida. ¿Sí? Vos le estás poniendo muchas
muchos condimentos que ellos por ahí no eligen. Después cuando son más grandes, ellos van a poder empezar a elegir. Y algo que vos dijiste, Rox, recién, si yo ya tengo el hábito de contar historias para otros, ¿me puedo mirar al espejo y contarme una historia que me guste? ¿Que me ayude? ¿Que me enseñe? ¿Que me potencie? Yo acá tomo una suposición. Todos los recursos que vos empleás para contar o preparar las historias los días viernes, ¿qué pasaría si empleás esos recursos todos los días de la semana para crear una historia para vos? Una historia que no sé si tenga la misma estructura y condimentos, pero sí que tenga la misma intención y la misma cantidad de recursos. Claro. ¿Sí? Imagínense si nosotros hacemos eso para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros seres queridos. Si partimos de hacerlo para nosotros, se va a empezar a hacer hábito en hacerlo para todos los demás. ¿Cómo construimos historias? ¿Somos conscientes de la experiencia que estamos facilitando? De ir a un paseo al parque, de ir a tomar un helado, de sentarnos a tener esa conversación, de dar ese beso, ese abrazo, de mandar ese mensaje. Son todos elementos de historias. Y lo único que podemos recordar es que nuestra acción de crear historias son una expresión de metáforas. Son sentidos ocultos que pueden despertar más y mejores sentidos en nosotros. Que tenemos esa posibilidad de ser como magos. Gracias por haberme acompañado. Male, perdón, leí lo que escribiste, pero no sé si querés compartir algo por el micrófono antes de que cerremos. O Gaby también. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, podría ser, si les parece, me gustaría compartirles justo este cuento que les había comentado que, bueno, en todo lo que fue la reunión se me vino a la cabeza constantemente. Excelente. Por mí sí. No sé si todos los demás quieren escuchar. Adelante. ¿Sí? Bien, empieza. Un mendigo había estado sentado más 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?, preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo vio que la caja estaba lleno de oro. Bien, ahí terminaría la historia y bueno, como un pedacito de lo que dice el libro, dice, yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro, no dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Muy bueno. Qué bello, qué Muchas bello. gracias. Hermoso. Muy bueno. Felicidad. Gracias. Gracias, Male. Y bueno, vamos a mirar dentro nuestro, seguramente hay muchas cosas valiosas. Gracias por estar, gracias por el Gracias, compromiso. amigo. Gracias, chicas. Gracias, Franco. Que Gracias, tengan un chicos. hermoso fin de semana. Chao, chicos. Gracias. Igual. Chao, chicos. Chau, chau. Nos vemos pronto. Chao, Gaby. Chao. Chao. Chao, chao a todos.